verso 3 también. Zacarías 3, verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Y si nos disponemos a leer la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del cielo? Verso número 3, ¿leamos todo? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre celestial, te agradecemos en esta hora. Tu palabra, Señor amado, ha sido nuevamente proclamada. Permítenos en este tiempo, en esta preciosísima noche, mi Dios, poder encontrar a través, oh Padre, de estos tesoros escondidos, el mensaje que tú tienes para mí y para tu iglesia. Señor amado, ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor amado, Padre, a poder discernir esta palabra conforme a la gracia y a la misericordia que usted nos tiene, mi Dios. Oh Padre celestial, que en esta poderosa noche tu Espíritu lo llene todo y hable conforme a tu gracia. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ministrar conforme a tu poderosa voluntad. Mi Dios, y que tu gracia y tu palabra, Padre, se manifieste de una manera sumamente especial en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor amado, gracias una vez más en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar una fuerte aplauso? Cuando hablamos del estudio de Zacarías, hablamos del estudio de varias visiones que el Señor muestra a su siervo, al profeta, para animar y alentar a quienes se encontraban reconstruyendo los muros y el templo de Jerusalén. Esas, digamos, distintas visiones o esas variantes de las visiones que tiene Zacarías, cada una de ellas tiene obviamente un objetivo, una razón de ser. De primera mano, para edificar la vida de esos mismos constructores que se encontraban detenidos en su obra y que necesitaban ser animados para poderlo hacer, ya no con ese temor, con esa angustia con la que posiblemente se encontraban, entendiendo de que la obra de Dios se había detenido justamente por un decreto real. Hombres perversos habían dado a conocer al rey de que Israel, según decían ellos, estaba reconstruyendo muros y templos y ciudad para levantarse en contra del reinado de Ciro. Esto obviamente era falso, porque el mismo rey le había dado la autorización de que se reconstruya el templo y la muralla. Pero estos hicieron creer que no era así, o por lo menos la intención de hacerlo no era conforme a lo que se había establecido. Entonces Dios, entre muchos profetas que fueron de una u otra forma enviados para el pueblo, Dios tomó a Zacarías para poder llevar a través de él visiones, es decir, sueños del porvenir de lo que vendría, para poder alentar a ese pueblo que estaba muy, limitado en cuanto a sus fuerzas. Ahora bien, ya se han analizado algunas de esas visiones y hoy nos vamos a concentrar en la visión tal cual como aparece en el prefacio del capítulo 3, en la visión del sumo sacerdote, un hombre llamado Josué.
Este sumo sacerdote, mi amado hermano, usted lo verá también en otra porción bíblica. Así que de nuevo me acompañe para ver la introducción a través de un texto de referencia. En el libro de Ageo, que también era un profeta contemporáneo, si unas cuantas páginas nada más hacia atrás, no lo busque, o no lo rebusque en la Biblia, te retroceda simplemente un par de páginas y encontrará el libro de Ageo. Cuando uno va al capítulo 1, verso 1 también, ahí usted podrá considerar de dónde sale este sumo sacerdote. ¿Ya lo tiene? Ageo 1, verso 1. Dice el Espíritu Santo: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salaquiel. Zorobabel era el encargado también de realizar la reconstrucción, el cual, dice la Biblia, era gobernador de Judá. Y póngale ahí pauta, atención a esa última parte. También esa misma palabra le vino a quien, dice la Escritura, a Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote. Es decir, que en el tiempo en el que se lleva a cabo esta reconstrucción, el sumo sacerdote era ¿quién? Josué. No el Josué del libro de Josué, por si acaso, ¿sí? Ya que Josué era un nombre muy común en medio del pueblo hebreo. Ahora, identificado esto y volviendo por favor al libro de Zacarías, volvamos por favor al libro de Zacarías, capítulo número 3, volvemos obviamente al relato bíblico, conociendo este antecedente para poder discernirlo de la manera más apropiada posible. Nos dice en el verso primero lo siguiente: me mostró al sumo sacerdote Josué. ¿Cuál Josué? ¿Cuál? Josué, el hijo de Josadar, el cual era sumo sacerdote en el tiempo en que gobernaba ¿quién? Darío. ¿Y quién gobernaba en Judá? Zorobabel. ¿Amén? ¿Sí vamos ahí? Sí, la cosa es que no se pierda, ¿ya? Demostró el sumo sacerdote Josué, es decir que Zacarías tuvo una visión. ¿De quién? Del sumo sacerdote. ¿Bajo qué circunstancias Zacarías tendrá la visión en relación del sumo sacerdote? Es el desarrollo de la visión de aquello. Y sigue diciendo: mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba, dice la Biblia, delante de ¿quién? Delante del ángel de Jehová. Y también, mi amado hermano, dice la Biblia, estaba delante de ¿quién? O a su mano derecha, dice en ese sentido. También de Satanás a su mano derecha para acusar. En pocas palabras, como para poder pragmatizar el escenario, Josué está parado frente a Dios. Amén. Sí, ahí creo que vamos bien, ¿verdad? Y a su mano derecha, ¿quién está junto a él? Satanás. ¿Qué es lo que se dispone Satanás a hacer en medio de esta misión? ¿Acusar a quién? A Josué, el sumo sacerdote. Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora, como esto es un sueño, visión, o revelación, entendemos que un ser humano de carne, hueso, pellejo, no puede estar delante de Dios y delante de o acompañado del diablo. Obviamente en esta visión se lo muestra a Josué directamente en donde, en el cielo. Esto es un sueño, una visión. Amén. Ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha soñado un día que estaba volando por los aires? Mi esposa siempre, yo siempre utilizo a mi esposa como anécdota, porque es mi compañero con Serrata. Y cuando a ella no le gusta, ella me dijo hace mucho tiempo atrás, me vi soñando con un perro volador.
Se subió, si en los locos de un perro, la agarró de la oreja y el perro salió volando. Entonces, eso solo puede pasar en dónde? En los sueños. Sí, entonces, no se ríe tanto, usted también sueña cosas que no tienen coherencia. Ahora, Josué está en esa visión delante de Dios y Satanás a su derecha, listo y dispuesto ¿para qué? Para acusarlo. Ahora bien, mi amado, hasta ahí diríamos lo que se puede apreciar en la visión. Luego nos dirá, y dijo Jehová a Satanás, el que está a la derecha de Josué, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Vamos viendo, mi amado hermano, hasta este verso 2, solo de manera literal, vamos leyendo, vamos viendo en la lectura cómo está el desarrollo de la situación. Amén. Ya vamos a entrar a explicar. Y en el verso 3 que hemos leído, o hasta ahí hemos llegado, dirá, y Josué estaba vestido, ¿sí?, no necesariamente del típico traje del sumo sacerdote, no. Está vestido, dice la Biblia, de vestiduras viles. Y así como estaba, dice la Biblia, aparece otro en el escenario. ¿Quién? Estaba, dice allí, delante del ángel. ¿Qué ángel? ¿Qué ángel? Delante del ángel de Jehová. ¿Cuántos personajes hay en la visión? ¿Cuántos? 4 personajes. Está Jehová, está el ángel de Jehová, está Josué, y siempre que dejarlo siempre al último, y está Satanás también. Amén. Hasta ahí va conmigo, no se ha perdido. Listo. Vamos a dar, de acuerdo a la Biblia, obviamente, sí, en este caso, el desarrollo de la visión. Primer versículo. El sumo sacerdote Josué es considerado, obviamente, como el representante espiritual de toda la nación judía. Amén. El llamado es el que habrá de llevar a cabo justamente luego de reconstruir el tabernáculo o el templo, tendrá el oficio de volver a instaurar la ceremonia de culto. Por otro lado, mi querido hermano, se encuentra, dice la Escritura, ese mismo Josué, porque estuvimos centrando en los personajes, está el mismo Josué delante de Dios y con un mal acompañante a su derecha. Hay quienes dicen que el diablo está a la izquierda. Aquí pasa todo lo contrario. Sí, bueno, está a la izquierda de Dios, pero está al lado derecho de ¿quién? De Josué. Y hay un dato curioso en Josué. En este Josué del sumo sacerdote, no tiene sus vestiduras. Tiene, dice la Biblia, en el versículo número 3, tiene vestidos, pero considerados como viles. Ya vamos a entrar en esto. Hoy me concentro primero en el sumo sacerdote. Vamos a ir parte a parte, pedacito por pedacito, renglón tras renglón, línea a línea. Mi amado, Josué es el representante espiritual del pueblo. Pero por como viste, ojo, mi amado, pareciera ser que este hombre está delante de Dios de manera indigna. Ya en el Nuevo Testamento, no la quiero, tomar como referencia explícita, pero sí quiero dar de pronto la referencia muy someramente. Ya Jesús en un determinado momento en la parábola de las bodas, habría establecido que cuando se hizo una invitación a bodas, sí, fueron muchas personas a ella. Pero cuando se detectó que de entre los invitados aparecieron personas que no estaban vestidos acorde a la celebración, luego serían sacados y echados fuera. Eso obviamente tiene su propio significado, pero tomo la referencia.
Mi amado, Josué está en este encuentro, digamos, divino, o en este encuentro espiritual, en el cual también Satanás está allí, obviamente, está de manera indigna. Tan indigna es su presentación delante de Dios, porque tiene vestiduras contaminadas, indignas, viles o incultas, como se nos puede llegar a ver más adelante por la Escritura. ¿Qué tal sería la situación que Satanás, ojo, al ver esto, al considerar esto, inmediatamente, ¿qué hace? Pues se prepara ¿para qué? Para acusarlo. Diríamos que tiene todos los elementos de juicio legal para poder reclamar que Josué no puede estar, o posiblemente en esa reunión, o lo que fuera peor, por la condición en la que está. Él ahora forma parte de su propiedad y la reclama. ¿Por qué digo todas estas cosas? Primer punto, vamos al aspecto legal. Cuando uno va, mi amado, a la Escritura, acompáñame por favor, vayamos dentro del Antiguo Testamento, vayamos a la carta o el libro del Levítico, vamos viendo aspecto tras aspecto. ¿Sí? En el libro del Levítico, capítulo número 16, vamos por favor, Levítico, capítulo número 16. Vamos al tercer libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Levítico, capítulo 16. Dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Este capítulo está lleno de parámetros o parametrizaciones referentes a la condición presentable del sumo sacerdote ejerciendo el sumo sacerdocio en el tabernáculo. Y voy a leer ciertas partes. Verso 23, hasta el 26 voy a leer. Después dice la Escritura, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Levítico 16, verso 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Verso 24, ¿cuál era la idea? Lavará luego su cuerpo, ¿sí?, con agua en el lugar del santuario y después ponerse sus vestidos saldrá. ¿Cuál es la idea hasta aquí? Que el sacerdote, mi amado, toma las vestiduras, no puestas, obviamente, toma las vestiduras como cuando alguien coge la ropa, ¿de dónde? De los cordeles, o a su vez del closet, con el armador, la deja a un lado y antes de ponérsela tiene que pasar por un método de limpieza. Luego limpio, ¿qué tendría que hacer? Volverse a vestir. Sigo leyendo, verso 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto sin el pueblo y hará expiación por sí y por el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, que era otro sacerdote, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Es decir, era lavado o baño de entrada y de salida. Aquí, en todo el capítulo 16, va a encontrar un sinnúmero de rituales de purificación y limpieza. ¿Cuál era la idea? Ministrar no solamente limpio del alma, como hay quienes podrían decir, mi hermano, mientras en mi corazón no haya nada, no hay ningún problema, creo que sí puedo acercarme a Dios. Sí, está bien su apreciación, pero de lo que usted abunda por dentro, también debería de haber un vivo reflejo por fuera, ¿o no? Claro. Y Dios quería no solamente que nos limpiemos por dentro, sino también por fuera. La idea era esa, que el sacerdote ministrara limpio tanto por dentro como por fuera. Y que obviamente los implementos o los utensilios sean también administrados de manera correcta. Eso por un lado.
Por otro lado, mi querido hermano, vemos también al gran Josué, al gran hombre de Dios o sumo sacerdote de la época. Sí, lo vemos, mi amado hermano, ejerciendo, como se le decía en Ageo capítulo 1, verso 1, no cualquier función. Él era en ese momento en la visión, tal cual como lo era en la vida real. Él era el sumo sacerdote. Ahora bien, lo que la Biblia no dice, cuando volvemos a Zacarías, es del por qué tenía vestiduras viles. Yo creo saber por qué, y la Biblia también creo que nos dará el aval del por qué. Cuando uno va al Nuevo Testamento, ven conmigo por favor a la carta a los Romanos, acompáñame mi querido hermano. Ven conmigo, a la carta a los Romanos. Quiero saber en Dios por dónde va o por dónde se dirigía Satanás. Ven conmigo, por favor. Carta a los Romanos, capítulo número 3, verso número 23. Ya usted lo sabe, pero igual lo hago buscar para que lo lea. De pronto hay quienes están nuevos acá, primera vez que nos visitan, y deben de conocer el texto donde lo pueden encontrar en la Biblia. ¿Cuál es el otro asunto acá? Versículo 23, ¿qué dice el Señor? Por cuanto todos pecaron, están también esos todos, ¿en qué condición delante de Dios? Están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, usted sabe, por eso el escenario un poquito confuso, ¿no? Dios está ahí, Dios, el Padre, está ahí. Y está Josué. Y Josué, hasta que yo sepa, todavía tiene vida. Y está ejerciendo el sacerdocio. Pero Josué, al igual que cualquier otro hombre en la tierra, hermano, como de una u otra forma, siempre como hombres o seres humanos estamos expuestos a ofender la santidad de Dios. Ahora, el hecho de que las vestiduras de Josué hayan estado en una condición de vileza, porque dice que tenía vestidos viles, da a entender de que el traje o el vestido que estaba usando había sido contaminado. No nos dice el por qué, pero a la verdad no viene al caso del por qué, porque uno puede llegar, o lo menos el sacerdote podía contaminarse por cualquier cosa. De ahí que si el sacerdote, si acaso obviamente no lo supiera, y eso es lo importante, si acaso el sacerdote no lo supiera, pero el que traía la ofrenda, de pronto, y yo sé que esto es un poco grotesco, aunque los niños creo que están arriba todos, creo. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo más suave posible. Si el oferente traía su sacrificio y él hubiese tenido un flujo o una infección en su miembro viril, ¿sí? Y hubiese él con sus vestidos, por dentro obviamente, topado sus vestidos, y si el sacerdote solo hubiera rozado los vestidos del oferente que estaba contaminado, hermano, implícitamente ya estaba todo el vestuario del sumo sacerdote. Y la pregunta clave, ¿y cómo detectarlo? Eso era imposible. Eso solamente lo sabía ¿quién? Por eso es que el baño era de entrada y de salida. Mi querido hermano, eso solo como por citar un mero ejemplo. Los vestuarios estaban contaminados. ¿Qué los contaminó? No lo sé. Pero estaban sucios. Y eso era el único, diríamos así, asidero que tenía legalmente Satanás para caerle encima ¿a quién? A Josué. Ahora, dicho esto, vámonos, mi amado hermano, porque es necesarísimo también considerar en estos primeros 3 versículos algo importante. Satanás está ahí. ¿Dónde, hermano? Está a la diestra de Josué, pero también está delante de la presencia de Dios. Mira que por ahí puede decir alguien, no creo que Satanás esté ahí, pero ahí está. Y qué curioso, Dios permite que esté ahí.
Cuando uno tiene algo de memoria bíblica, si alguien retrocede, por favor, en la Escritura, ven conmigo, mi amado hermano, y cuando te dé el nombre de Dios, digas, es verdad, vamos al libro de Job. Amén. Cuando uno retrocede en la Escritura y va a este poderoso libro, que como no es en toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia, pero aquí hay algo también especial de acuerdo al tema, o al desarrollo de este día. Vamos, por favor, al capítulo número 1 del libro de Job. ¿Lo tienen? En el versículo número 6, mira lo que nos dice el Señor. Y no lo dirá una vez, lo dirá algunas veces. ¿Lo tiene? Job capítulo 1, verso número 6. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes? Se sobreentiende que vinieron delante de Jehová a presentarse. Se sobreentiende que no es necesariamente en el área humana o en el área terrenal. Va a hablar de un acontecimiento que se lleva a cabo estrictamente en los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque todo esto, llamado, que va a ocurrir en la vida de Job, es llamado de una u otra forma, es algo escondido al conocimiento de Job. Y si acaso quisiera ser un poquito más juicioso, si tú hubieras sido en la tierra y si alguien hubiese gustado estar todos los días en la casa del Señor, ese hubiera sido ¿quién? Job. Pero como no es en la tierra, sino en los cielos, llamado, todo lo que acontece para Job es totalmente, una incógnita, una interrogante. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién también le cayó de visita? Vino también Satanás. Y Jehová, que es cortés, le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y le dijo, respondiendo Satanás, de rodear la tierra, es decir, que no estaba en dónde ahora. ¿Dónde no estaba? No estaba en la tierra, pero había venido de la tierra, rodeándola y andando por ella. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que fue? ¿Para qué cree usted que Satanás se toma la labor de recorrer toda la tierra? Y cuando dice de andar por ella, se refiere que anda rebuscando en medio de lo que anda. ¿Qué cree usted que está buscando el diablo? Dinero, petróleo. ¿Qué cree usted que está buscando? Está buscando las almas que desobedecen a Dios. Y cuando encuentra una, dice, déjame sacar mi librete. Entró en el motel. Se cogió el vuelto. Se le sacó la lengua. Dice, todo. Él es experto en esto. ¿Y sabes por qué lo hace? Sencillo. Para no poder irse solo al juicio. Y de una y otra forma, a Satanás le dio así, se goza en herir a Dios con lo que Él ha creado, a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Por ahí nunca falta, eso pasa en vida terrena, nunca falta alguien que le diga, y es el hijo del pastor. O también se lo dicen, ¿ok? Y no es el hijo de fulano. Y usted, si no tiene nada con qué defenderse, esconderá la cabeza como la avestruz. Bajo tierra. Llamado, y aún en el versículo número 12, versículo número 13 del mismo Job 1, vuelve a decirlo. Y un día más adelante. Sí, estoy retrocediendo, por favor. Sí, ya leímos el versículo número 6, sí. Más adelante, mi querido hermano, ¿sí? En el capítulo número 2, verso 1, vuelve otra vez a duplicarse, por así decirlo, el mismo acontecimiento de lo que se leía en 1, versículo 6. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 1? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino entre ellos
ellos presentándose delante de Jehová. Y le vuelven a hacer la misma pregunta. Y él vuelve a responder con la misma respuesta. ¿Por qué? Porque el diablo tiene esa función en la tierra. ¿Cuál? Andar merodeando por lo que Dios ha creado para robar, matar y destruir. ¿A quiénes? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Te está buscando el diablo. No te miento, te digo de verdad. El diablo te está respirando en la nuca. Si alguien está con una lupa sobre tu vida, ese es el diablo. Amén. Si vas a coger la computadora y tienes el mouse ahí, ten cuidado donde das clic. Porque el diablo dice, a ver, ¿qué vas a abrir? Y otra vez la página de la Biblia. No, eso no le interesa al diablo. Pero cuando vas a abrir algo inapropiado, el diablo dice, ¡te cogí! Amén. Ten cuidado, hermano. El diablo está tras ti. Y está tras mí. Está tras todo lo que, llamado hermano, todo lo que busca de Cristo. Él está ahí para oponerse. Y si acaso no dudas, ven conmigo a Apocalipsis. En el capítulo 12, verso número 10, Apocalipsis, capítulo número 12, verso número 10. Mira que estamos hablando acerca ahorita ya no de Josué, sino de quién? De Satanás, del diablo. ¿Qué hacía ahí metido? En el capítulo 12, verso número 10, dice también allí el Espíritu Santo lo siguiente. Entonces oí una gran voz en ¿dónde? Otra vez, ¿dónde? En el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad también de ¿quién? De su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué dice? Una vez al año. Este bandido no descansa un día. Tú te agotas y descansas. Yo ya no voy al culto. Y le dice, ¡ajá! Vamos a ver qué hace en la casa. Vamos a ver si aquí ese descanso lo utiliza para pecar o lo utiliza para seguir afirmándose a Dios. Vamos a ver si lo utiliza para sus responsabilidades, ¿no? O para andar en la vagancia, en la ociosidad. Recuerda que así como el dinero, la ociosidad también es madre de todo el vicio. Y ahí está el diablo, mi amado hermano, listo y dispuesto para hacerle la vida a los cristianos color que obliga. Volviendo al libro de Zacarías, sí vamos ahí, mi amado hermano, sí está todo comprensible, ¿sí? Volviendo al libro de Zacarías, capítulo número 3, también no solo está Josué, y ya vimos su ropaje y su vestuario hablando de aquello, y qué es lo que representa justamente esa vestidura, que se la considera como vil, o como sucia o contaminada. Y luego vemos también, ¿sí? ¿A quién? Al ángel de Jehová. Ahora, ¿quién es este personaje? Hermano, no puedo descartar de que sea eso, tal cual como lo dice la Biblia, literalmente, un ángel. Todos los ángeles son de Jehová. Él los creó. Son espíritus, dice la Biblia, aquí mis ministradores. Es decir, espíritus creados por Dios para ministrar, que es un sinónimo de servicio. Pero este ángel, mi amado hermano, no está ahí en vano. Tiene algo, diríamos, especial por encima de otros ángeles. ¿Cuál es ese algo especial que se puede visualizar en el relato del verso 1 al número 3? Es que este ángel está ahí delante de Jehová. Si acaso, como para que se dé una idea, Dios, al igual como cualquier reino en la tierra,
no le va a permitir a cualquier ángel tener acceso directo, presencial, a su presencia. Así como un comandante, como para que se dé una idea, no va a darse, digo yo, el tiempo de atender al soldado raso. ¿Sí me entiende la idea, no? ¿Por qué? Porque hay una cadena de mando. Y en esa cadena de mando, mi querido hermano, sí, en esa cadena de mando, el soldado raso, si tiene una queja, ¿a quién se le queja? Cadena de mando, al cabo. El cabo, al sargento. El sargento, al suboficial. Y así hasta llegar a diablo. ¿Verdad? Así es la cosa. En el cielo también es semejante. De hecho, la Biblia Escritura nos dice que la gloria de Dios está, mi amado hermano, resguardada por ángeles considerados como terafines, o otros le dicen querubines, ángeles con 6 alas. ¿Por qué? ¿Es que acaso Dios es tan inaccesible? No, mi amado hermano, Dios es accesible tanto que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Pero el que nos lleva de la mano hasta allá no soy yo, es Cristo. Porque si por nosotros fuéramos, no llegamos, mi amado hermano, ni al patio, no llegamos ni al porche, nos botan de allá. ¿Por qué cree usted que cuando el hombre pecó, inmediatamente lo arrojaron del huerto del Edén? Y le pusieron ángeles con espadas, ¿verdad?, que se revolvían por todos lados. ¿Por qué? Porque el pecado no puede, o el hombre pecador no puede tener acceso, obviamente, por su naturaleza caída, ante la gracia y la misericordia y la santidad y el esplendor de Dios. ¡Jamás! Satanás ve esta situación y dice: ¡ve! Josué, aquí y con esa ropa delante del Dios Santo. Ahora sí, ¿no? Está ahí para acusar. Esa es su profesión. Si algo sabe Satanás hacer, es, llamado hermano, encontrar nuestros errores, encontrar nuestros pecados y reclamar propiedad. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. El que es, llamado hermano, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y la misma ley lo sentencia. Hay algo especial que quiero que tú leas en este momento, mi querido hermano. Yo quisiera que vengas conmigo, solo como para que veas un ejemplo de esto. En la carta de Judas, capítulo número 1, verso número 9. ¿Lo tiene? Y ya vamos a ver de quién se trata ese ángel. No es cualquier ángel, es el ángel de Jehová. Y ya vamos a ver de quién es. Pero quiero que lea esto como una especie de preámbulo para lo que viene. ¿Ya lo tiene? Carta de Judas. Es una cuarta, es la penúltima carta del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. ¿Ya lo encontró? Listo. Verso 9. Aquí vemos un ángel, un super ángel, diría. Pero cuando, este no es un ángel, este es un arcángel. Esta designación es de rango, por si acaso. Un arcángel, mi amado hermano, sí, como tal, ese término arcángel es una dignidad, amén, una jerarquía. Y dice la Escritura: pero cuando el arcángel Miguel, ¿qué hacía este superángel? Digo superángel porque es arcángel, nada más, no porque le quiero dar algo especial. Dice, contendía ¿con quién? ¿Con quién peleaba? Contendía con el diablo, disputándose, ¿qué cosa dice con el diablo? El cuerpo de Moisés. ¿Lo tiene? Este arcángel, dice la Biblia, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, es decir, contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda.
Ni el diablo, ni el arcángel se pone en estas cosas de qué, de andar pisándole la cabeza al diablo, pudiéndolo hacer. Pero a veces nosotros en nuestro atrevimiento al diablo lo amarramos, lo atamos, lo revolcamos, lo freímos, lo mandamos al infierno como todos los días. Todos los días jugamos fútbol con la cabeza del diablo, todo el día lo atamos y todos los días se vuelve a sacar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tal autoridad. Pero ¿sabes por qué lo hacemos? Por mala costumbre. Porque cogimos una parábola y la hicimos doctrina. ¿Qué parábola? Donde se nos dice de que nadie entra a robar en una casa sino primero, ¿qué cosa? Ata al hombre fuerte de esa casa. Y ahí dijimos, el hombre fuerte es el diablo. Y ahora hay que atarlo en el nombre de Jesús. Y ya está atado. Y el diablo se nos ríe en la cara. Porque eso no funciona. No funciona así. El único que puede reprender al diablo se llama Cristo Jesús. Él, ¿por qué él? Porque a él se le dio todo el poder, toda la autoridad, sobre todo principado, reinado y toda vuestra infernal. Eso es otra, perdón que saque el texto por ahí. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y eso es otra predicación. Ahí no dice si atáramos al diablo, no. Cuando atamos, llamado, las reglas del reino de Dios en esta tierra. Por ejemplo, ¿cuál es una regla de Dios en esta tierra que se puede atar? El casamiento. ¿Vale? Yo puedo hacer uso de la Biblia y como la Biblia dice que debemos, llamado, ir bajo el orden del matrimonio, en la tierra yo ato una vida con otra para que el Señor bendiga ese matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y eso que lo até aquí, Dios dice, perfecto, lo hago aquí en acá. ¡Aleluya! Pero, insisto, es muy mala percepción y hasta discernimiento bíblico. El único que puede atar al diablo, mi amado hermano, es Cristo Jesús. De ahí que cuando los endemoniados, o mejor dicho, los demonios que estaban sobre el Gadareno, le pidieron autorización. ¿A quién? A los discípulos, ¿no? ¿A quién? A Jesús. Ellos ruegan y dicen, no nos vayas a echar a la vida. Permítenos ir ¿a quién? A los cerdos. Y ahí yo, váyanse. Y ahí se fueron. No hay nadie que diga, diablo, ándate. Dice, no se va. Tengo que tener a Cristo Jesús como intermediario. Es decir, en el nombre de Jesucristo, fuera de esa vida. Y ahí el diablo sale. ¿Amén? Nosotros tenemos es una autoridad delegada. Ten mucho cuidado, mi querido hermano, porque aquí el único que tiene que tener la gloria de todo esto es Cristo en ti. No tú, Cristo en ti. Ahora bien, tenemos ya entonces identificado al diablo, a Josué y al ángel. Y como para decir quién era el ángel de manera más precisa, más particular, el ángel, y me voy a atrever a decir, el ángel espíritu. ¿Y cómo así? En el versículo, volvamos a Zacarías capítulo 3, vamos a ver si lo ven. Vamos a ver si lo ven. En el capítulo 3 de Zacarías, versículo número 1, ¿lo tienen? Leemos despacio, sí, pero conciso. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba, y puede subrayarse, ¿quiere cómo? El cual estaba delante de ¿quién? Delante de, y puede subrayar ahí, estaba delante del ángel, perfecto. Hasta ahí creo que todo es entendible. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarme. No me estaba acusando, pero estaba ahí con esa intención. ¿Cuál? ¿Sí? Para poder decirle a Dios, este está aquí de manera indigna, está con vestidos sucios, contaminados o viles. Verso 2. Léalo despacio. ¿Qué dice?
Despacito dije que lo lea. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo Jehová a Satanás? ¿Qué entendió? Y dijo Jehová a Satanás. Y ahí viene la palabra de Jehová, aparentemente, el cual dice, ¿qué nota de extraño en esta lectura? ¿Qué nota de extraño? A ver. Sería un poquito irracional, ¿sí?, poder decir, yo te reprendo. Ahora, mi amado hermano, si Dios está ahí en el escenario, pero también está el ángel de Jehová, usted tiene que entender algo. Primer punto, en la Biblia nada está escrito al azar. Amén. En esta visión, en este sueño que tiene Zacarías, en esta visión en particular, cada elemento que participa en esta tiene un protagonismo. No están ahí para aparentar, no están ahí para decir, aquí estoy en el escenario. No, no. Están ahí con un rol, con una función. Cada uno tiene algo que desempeñar. Dios por un lado, como el actor principal, por así decirlo. Luego está el ángel de Jehová. Luego está Josué y está Satanás. Satanás está para acusar. Amén. Esto es como un juicio, si acaso no se da cuenta. Él está como acusador. Josué está como acusado. Dios está ahí como el gran juez. ¿Y qué hace el otro? Aquí reportando la noticia desde el momento. Tiene una función. ¿Cuál es la función? Mi amado hermano, dice la Escritura, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ojo, y ahí dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Si usted sabe leer, que creo que sí, podrá identificar la expresión, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Se habla en nombre propio o en nombre de un tercero? ¿Sí me entendieron todos? ¿Sí? Mi querido hermano, este tercer personaje, ahí solamente hay 4. Está Dios, Josué, Satanás y el ángel. ¿Quién toma la voz en esta otra participación de la expresión? Dios, de seguro, no es. Pero el ángel hace alusión. ¿A quién? A Jehová. Él hace alusión, él hace, digamos, toma la postura de qué cosa, hacer con Satanás. Es como que, si acaso lo pongo como un defensor, es como que él dice, oye, que no escuchaste, Jehová te ha reprendido. Algo muy semejante a lo que se lee en Judas, versículo número 9. ¿Qué decía el arcángel? Jehová te reprenda, o el Señor te reprenda. Es evidente, mi querido hermano, que este personaje, el ángel de Jehová, tiene algo más que no tiene cualquier otro ángel. Vayamos por favor al libro de Isaías. Ven conmigo, por favor. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. Ahí está, ¿lo vio? Ya, Dios. Bueno, el mismo sentido que me manda. Isaías capítulo 9, versículo número 6. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en este capítulo? ¿Ya lo encontró? Isaías 9, verso número
6. Dice el Señor, esto es una profecía, obviamente dada a Isaías, ¿sí?, cientos de años antes de que se cumpla. ¿Cuál es esta profecía? El advenimiento del Mesías. ¿Ya? Listo. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué tiene ese niño si habrá de nacer? Primer punto, ¿qué tiene? No es cualquier niño. Dice primeramente que sobre él recae una dignidad. Es un príncipe. Y usted sabe que para ser un príncipe hay que nacer de una realeza, es decir, de un rey. Un príncipe sobre, dice aquí, un principado sobre su hombro, es decir, una responsabilidad de príncipe sobre sí. Y se llamará su nombre, es decir, o se lo podría también mencionar o decir que él es admirable, consejero, subraye lo que viene. ¿Cómo también se le podría designar a este niño? Dios fuerte. Ahora yo pregunto, Dios fuerte, ¿de quién estamos hablando? ¿Del Padre o del Hijo? ¿De quién estamos hablando? Del Hijo, pero con una dignidad semejante a la del Padre. Y como para rematar el asunto, dice la Biblia, no solamente Dios fuerte, Padre eterno. ¿Se da cuenta que el Hijo y el Padre comparten todas las cosas? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía en el Evangelio, el Padre y yo somos? Todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que el Hijo tiene es del Padre. Y luego dirá, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué cosa? Enviar a un niño que tenga todos sus atributos como padre. Todos. Mi hermano, volviendo a Zacarías, lo que se ve aquí en la teología se lo denomina como una epifanía. ¿Qué es esto? Una revelación de Jesús o de Dios, sí, diríamos de manera simbólica en muchos elementos o en muchas personas. Mira, si el Espíritu desea tomar forma corporal humana, lo hace. Como lo hizo, por ejemplo, allá en el relato de la historia de Josué, antes de atacar Jericó. Ahí, mi amado, en ese escenario, el mismo Jesús o el mismo Dios se le presentó a Josué con una espada desenvainada. Cuando lo vio Josué, antes de entrar a Jericó para dar las 7 vueltas, como los israelitas, con la canción que cantamos nosotros en el pueblo musical, los israelitas dieron 7 vueltas, ¿verdad? Antes de eso, mi amado, Dios mismo tomó forma corporal. Llámelo el Padre, llámelo el Hijo, o llámelo el Espíritu Santo. Él se apareció. Tanto así, tanta confusión tuvo Josué que le dijo, a ver, ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué? Porque su, digamos así, su vestuario, su uniforme no era ni de los ejércitos de Jericó, ni tampoco era de los hebreos. Él tenía su propio vestuario. Y él le responde lo que le dice Isaías. Hoy he venido como príncipe de Dios. Y este hombre, Josué, al escuchar semejante declaración, esto era un ángel. Dice la Biblia que se postra en tierra y lo comienza a adorar. Y el único que merece adoración, mi amor hermano, es solamente Dios.
Ya Juan en su debido momento querría hacer lo mismo con el ángel que le mostraba todo esto, y el mismo ángel dijo: cuidadito, no te arrodillas delante de mí, ponte de pie. Si quieres adorar, adora a Dios. Yo no, soy un consiervo tuyo. Retomando Zacarías, capítulo 3, versículo número 2. Llamado, este ángel no es un ángel, es el mismo Señor Jesucristo. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, es decir, el que ha escogido, ¿sabes lo que le está diciendo en esta declaración el ángel de Dios? Si tú que recorres el mundo y rodeas la tierra, dime, de todas las naciones que has recorrido, ¿a cuántas Dios ha seleccionado como su pueblo? ¿A cuántas? A una sola, Israel. Y de ella la capital, Jerusalén. Mira, lo que hace este ángel, o lo que hace el Señor, es recordarle al diablo cómo es que Dios hace uso de su soberana voluntad. Tú y yo la sabemos porque la Biblia para nosotros la declara. En aquel entonces la palabra de Dios era muy limitada. Pero hoy sí tenemos, obviamente, argumentos bíblicos para poder decir cómo es que Dios toma decisiones. ¿Y cómo es que Dios toma decisiones? Acompáñame, por favor, y mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Ven al Nuevo Testamento, mi querido hermano. En la carta... En la carta de Romanos, capítulo número 9, verso 17 al 18, solo como para citar el ejemplo, mira lo que dice el Señor. Carta a los Romanos, capítulo 9, verso 17 al 18, dice la Escritura: porque la Escritura dice a Faraón, prototipo del enemigo, obviamente, que sí, del pueblo de Dios. Ya lo encontró, Romanos 9, versos 17 al 18. Dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, hablando de que lo ha puesto ahí en el trono de Egipto, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mira que hoy por hoy, hasta las naciones que no conocían de Dios, conocen de Dios a través de este acontecimiento conocido como las 10 en Discovery Channel, que nada tiene que ver con la Biblia, hacen reportajes de esto. Y es un canal, creo yo, que lo suele ver todo el mundo. Y dice, de manera que, y aquí es donde yo entiendo cómo es que se mueve la voluntad de Dios en esto, de manera que de quien quiere, ojo, de quien quiere, si quiero ser un poquito medio grotesco, de a quien a él le da la gana, ¿qué dice? Tiene misericordia. Y del que quiere también, con el que le da la gana, ¿qué hace con ese corazón? Eso es lo que le dice el ángel de Jehová a Satanás. Oye, diablo, ¿que te has olvidado que Dios escogió a quién? A Jerusalén para hacer depositar ahí, ¿qué cosa? Su gracia, su misericordia, para declararle a ese pueblo su palabra, para enseñarle cómo es un culto y cómo se debe de adorar y cómo se debe de servir a Dios. Te olvidaste de eso, diablo. A veces al diablo hay que recordarle, sí, cuando oramos, la palabra, para que sepa bien contra quién se está levantando. ¿Y sabes por qué también lo hace, mi amado hermano? ¿Sabes por qué lo hace y por qué lo dice el ángel? Porque ahí tenemos a quién en medio de todo esto. ¿A quién? A Josué. Es que si algo sabe el diablo, cuando tenemos vestiduras libres, es entregarnos, mi amado, el pecado en la carga. Y claro, el hombre como tal, lo primero que le ataca de golpe, mi amado hermano, sí, es pues su fragilidad, es, mi amado, el rechazo de que él no merece estar ahí.
siempre el diablo te va a restregar, y disculpa la expresión, como el excremento, te lo va a embarrar en la cara. Te va a decir, mira, ve, así de puerco está el espíritu, tú delante de Dios, tú en el culto, no mereces estar en el culto. Y mucha gente se la cree al diablo. Y dice, es verdad. Yo estoy muy puerco para ir a la iglesia van los santos. Estás equivocado, a la iglesia vienen los pecadores, pero los pecadores que saben que pueden obtener misericordia de Dios. ¿Sí? Cada vez que el diablo te diga, estás puerco, tú dices, qué bueno, porque voy a la casa de Dios a bañarme. Pero cuidado, te quieras bañar todos los días. Ay, me voy a encuercar otra vez para bañarme otra vez. Cuidado, mi amado hermano. Eso es jugar con fuego. Amén. En nuestro eslogan decimos, Dios ama al pecador. Y mira que te lo digo, en nuestra forma, porque la Biblia no lo dice. Y ahí es donde el ángel le dice a Satanás, oye Satanás, te has olvidado. El Señor ha escogido a Jerusalén. ¿Cómo? Lo que en pocas palabras, ¿cómo no va a escogerlo a quién? A este hombre llamado Josué. Y es verdad, mi amado hermano, Josué estaba ahí en medio de un escenario sin poder decir o hablar ni a favor ni en contra, pero algo sí lo tenía en contra. Cuando se veía, decía, ¿y qué hago con esta vestidura? Estoy totalmente contaminado. Estoy totalmente envilecido. Y ahí es donde Dios, a través de su ángel, le dice, ¿a quién? A Josué. Claro, le habla al diablo, pero para que considere algo en Josué. Como cuando a veces escucha usted los testimonios que dicen, hermano, yo estaba soñando y el diablo venía por mí, pero una voz salió, una lucecita salió y le dijo, no te lo lleves, que eres mío. Ay, Señor. Y la gente cuando dice estos testimonios, que yo creo que en su gran mayoría pueden ser ciertos, mucha gente sabe que él merecía el infierno. Amén. Sabe que merecía el infierno, pero tuvieron la oportunidad de recibir la gracia. Y ahí, ese mismo ángel no es que desconoce la situación de Josué. Al contrario, este ángel, mi amado, afirma su pésima condición en Josué. Porque es ese mismo ángel el que le dice al diablo, mi amado, este es un tizón. ¿Saben lo que es un tizón? Yo tuve que averiguar. Tenía que averiguar. No me iba a quedar con ese manjar así nomás fuera de la boca. Tenía que comérmelo. Un tizón es un pedazo de madera carbonizado. ¿Sí? Pero tiene una pequeña diferencia. No es un carbón, es un tizón. ¿Cuál es la diferencia entre un tizón y un carbón? Sencillito, apunte, sencillo, que todavía está encendido. El carbón está apagado. Es decir, sí es verdad, está envilecido, pero todavía hay algo encendido ahí. ¿Me entienden? Es que mientras hay, mi amado, en ti, algo encendido que te dice, busca de Dios. Pero estoy mugroso, sí, pero mi espíritu sigue diciéndote, ven. No pierdas la esperanza si el Espíritu de Dios sigue estando ahí. Ten cuidado y te apagas si eres un carbón. Josué no era un carbón, era un tizón. Mira, ¿cómo reconocer si tengo mi carbón o no apagado? Te voy a dar una pauta bien bonita. Los que están aquí pueden ser y decirte, sí, yo soy un tizón. ¿Por qué? Ahora, el diablo te dirá, no, eres un carbón. Hace rato que te apagaste. Pero tu buen abogado te dirá, no, hijo, usted es tizón. ¿Por qué? Porque cuando estás como estás, yo he permitido que hoy me oigas y vengas al culto. Y estés aquí, listo y despierto, para ser joven de hoy y llamas. ¡Aleluya!
descansa, mi querido Isabel. Es que el diablo es malo y hay que recordarlo que él es malo. Él te quiere hacer sentir peor que una basura, pero aún hasta en la basura se recicla, mi amado hermano. Y a Dios le encanta reciclar. Amén. No digo que es chapero Dios, pero nos ha arrancado de la basura. Amén. Y tú dirás, sí, pero volví a ser basura. Sí, pero mientras la basura siga estando en la iglesia, Dios estará dispuesto a recogerla. Yo soy de aquellos que, aun cuando aquí en la iglesia hay basura, yo no la boto. Yo primero la reviso y la saneo. Y si ya veo que no se puede hacer, ya vamos a venderla. Hasta en eso hay que sacar el provecho. ¿Cuánto más Dios, mi amado? Hay algo especial respecto de este tesoro. En el libro del profeta, ¿qué conmigo, hermano? Porque la verdad que esto está candente. Es que no se quiere apagar. En el libro de Amós, capítulo 4, estos libros son escondiditos de la Biblia. El libro del profeta Amós, capítulo 4. ¿Lo tiene? Verso 11. Otro profeta contemporáneo en el cautiverio. Libro de Amós. Está cercano también a Zacarías. Para atrás, no hacia atrás. ¿Ya lo encontró? Búsquelo, hermano. Ahí no más bien. Dice la Biblia. ¿Ya lo encontró? Si todos lo quieren, búsquelo porque el Señor nos habla a través de su palabra. Dice el Espíritu Santo, Amós capítulo 4, verso número 11. Os trastorné, mira, y esto lo hizo Dios, os trastorné, es decir, te removí los cimientos, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y mira, y fuiste, ponle asunto a esto, porque esto se replica ahí, mi amado hermano, se replica con Josué. Y mira lo que dice el Espíritu Santo, fuiste como tizón, como un carbón, o por lo menos así te viste, como la peor basura, pero escapaste. Amén. Como un tizón escapado del fuego. Pero hay una diferencia entre este tizón y los tizones que piensan que ya están muertos, que no hay nada que hacer en ellos. Y estás equivocado, mi amado hermano, porque aún el tizón, dice la Biblia, pero más no os volviste a mí, dice Jehová. Aún en el estado de tizón, Dios te sigue esperando para que vuelvas. Hay una diferencia entre lo que hizo Jerusalén y lo que hizo el sumo sacerdote Josué. Jerusalén no quiso ser rescatada del fuego, pero Josué, el sumo sacerdote, aun cuando seguía siendo un tizón, llamado, pudo tener entrada a la gracia delante de Dios. Y claro, había dificultades. Había obstrucción, había resistencia. Satanás, él, mi amado hermano, hará todo. Ojo, si digo yo que levantará todo su ejército infernal contra ti. Todo. Tú veías cómo le tiraban a Jerusalén ahora en este último conflicto. Cuente, hermano, más de 4.000 misiles se lo lanzaron. Más de 4.000 misiles. Yo agradezco a Dios por la inteligencia que le ha dado al pueblo, porque eso sí te digo, no hay nación en el mundo, no hay nación en el mundo que tenga ahora, al día de hoy, estamos hoy día fecha
Miércoles 9 de junio de 2021. No hay tecnología en el mundo que tenga lo que se dice públicamente por las redes, la capa o la cúpula de hierro que tiene ¿quién? Israel. No hay. Se la están comprando. Y él dice, no la vendo. Nadie la tiene. Solo Israel. Israel estuviera en cenizas. Pero si así lo hubieran bombardeado, esa nación se volvería a levantar desde el polvo de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios la escogió, así como te escogió a ti. Y me escogió a ti. Dios te podrá volver a levantar. Amén. ¿Cómo terminará este juicio? ¿Quieres saberlo? Ven el próximo miércoles y lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Espero que Dios te haya hablado, hermano. Yo creo que sí, porque Dios te ama, hermano. Dios tiene misericordia de tu pueblo. Aleluya. No me puedo bajar de aquí. Por favor, la alabanza luce. Vamos a cantar una canción. Vamos a aquí vengo de pedir el culto. Aquí yo he venido polifacético. No importa si rompo el protocolo, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos me han creído a Dios? Aleluya. Aleluya. Dios quiere hacer algo grande en esta noche. No podemos ser mezquinos con el Espíritu Santo.